¿Y si te dijera que el futuro del combate aéreo no se decide en un laboratorio de $1.000 millones, sino en el garaje de alguien con cinta adhesiva y determinación? Imagínate esto. Amanece. En algún lugar de los campos neblinosos del noreste de Ucrania, 3 hombres están a punto de intentar algo que los estrategas militares dijeron que era imposible. No son fuerzas especiales de élite. No vuelan aviones experimentales. Llevan drones de carreras modificados de esos que se compran por internet, armados con explosivos que ellos mismos ensamblaron, y en exactamente 23 minutos intentarán derribar un helicóptero militar en pleno vuelo. Las probabilidades astronómicas. Un helicóptero volando a 150 km por hora. Un dron a una velocidad máxima de 100. Una densa niebla se aproxima. La guerra electrónica rusa busca activamente sus señales, y si fallan, un escuadrón entero de tropas de asalto alcanza posiciones ucranianas. Vidas dependen de un disparo que nadie ha hecho antes. Esto no es ciencia ficción. Esto no es un videojuego. Esta es la mañana de un día que reescribiría las reglas de la guerra moderna. Porque lo que sucedió a continuación, capturado en video y confirmado por múltiples fuentes, demostró que la tecnología militar más sofisticada del mundo podía ser superada por el ingenio, las matemáticas y 3 operadores que se negaron a aceptar la palabra imposible. Bienvenidos a la historia del primer derribo confirmado entre drones y helicópteros en la historia militar. Y todo comenzó con un teléfono vibrando en la niebla a las 6:02 horas. Exactamente a las 6:02 horas, un helicóptero de transporte ruso Mi-8 despegó de su base avanzada en el noreste de Ucrania. Dentro de la aeronave, un escuadrón completo de infantería de asalto se preparaba para el despliegue en el frente. El plan de vuelo era el procedimiento estándar: vuelo a baja altitud, seguimiento de la carretera para la navegación, manteniéndose por debajo de los umbrales de detección del radar. La mañana parecía rutinaria. Los pilotos no tenían ni idea de que 3 operadores de drones ucranianos habían estado apostados en la oscuridad previa al amanecer desde las 4 horas, con sus cuadricópteros de carreras modificados a medida, equipados con ojivas RPG. En los siguientes 23 minutos, estos operadores intentarían una hazaña jamás lograda en la historia del combate moderno. Los teléfonos de los operadores ucranianos vibraron simultáneamente, una alerta de su red de observación partisana. Estos 3 hombres se habían dispersado estratégicamente para monitorear los 3 corredores de vuelo más probables que el helicóptero podría usar. El primer operador vigilaba la carretera M3. El segundo cubría los caminos agrícolas del norte. El tercero se mantenía posicionado cerca del valle fluvial del sur. Desaprovechar esta oportunidad era inevitable. Si el helicóptero llegaba a su destino, las tropas de asalto atacarían las líneas defensivas ucranianas en menos de 1 hora. Por suerte, los ucranianos habían desplegado algo extraordinario semanas antes: una red de detección acústica que resultaría decisiva. El sistema funcionaba con LoRaWAN, un protocolo inalámbrico de largo alcance capaz de transmitir pequeños paquetes de datos a distancias superiores a 10 kilómetros y consumir menos energía que una bombilla LED estándar. Esta eficiencia era crucial para los sensores alimentados por batería, que debían permanecer ocultos y operativos durante semanas. Los sensores eran teléfonos inteligentes reutilizados, equipados con micrófonos externos, ocultos dentro de contenedores de basura, piedras falsas y otros objetos inofensivos dispersos por el paisaje. Cada sensor escuchaba continuamente un sonido específico, el distintivo pulso de baja frecuencia de las palas del rotor del helicóptero. Cuando un helicóptero sobrevuela, cada sensor captura el milisegundo preciso en que llega la onda sonora. Dado que el sonido se propaga por el aire a 343 metros por segundo, la diferencia de tiempo entre múltiples sensores revela la posición de la aeronave mediante triangulación. Los 2 motores turboeje del Mi-8 producen una firma acústica única de entre 20 y 40 hercios, frecuencias que penetran la niebla y el dosel forestal, donde los sistemas de radar y ópticos se vuelven inútiles. Estos sensores, cargados con energía solar y comunicados a través de la misma red LoRaWAN,
utilizada por los observadores partisanos, podían rastrear la trayectoria de un helicóptero con una precisión de 50 metros y un alcance de 5 kilómetros. Se trataba, en esencia, de tecnología Shazam aplicada a la aviación militar. Identificaba amenazas únicamente por su huella acústica. El sensor inicial detectó el característico batido del rotor, un pico agudo en el rango de frecuencia de 35 hercios. En cuestión de segundos, 2 sensores adicionales confirmaron la detección. Sus cálculos de diferencia de tiempo triangularon la posición del helicóptero con una precisión de 50 metros. El operador ucraniano que monitoreaba la autopista M3 lanzó inmediatamente su dron de reconocimiento. El operador del norte revisó la señal de su sensor acústico. Aún no había nada en su ruta. El operador del sur, cerca del río, comenzó a calcular posibles vectores de intercepción para las 3 posibles rutas de aproximación, sabiendo que tendrían apenas unos segundos para reaccionar una vez que el rumbo del helicóptero se aclarara. El operador principal estudiaba su tableta, mientras los sensores acústicos presentaban una imagen cada vez más detallada. Las condiciones atmosféricas matutinas habían creado una capa de inversión térmica, aire frío atrapado bajo aire más cálido, desviando las ondas sonoras hacia el suelo como un amplificador natural. La distintiva señal del rotor del Mi-8 alcanzaría 5 kilómetros en lugar de los 2 habituales, y 3 sensores ya rastreaban su movimiento con precisión. El helicóptero seguía la autopista M3 a 150 kilómetros por hora, manteniendo 40 metros de altitud, utilizando exclusivamente la navegación visual. Cualquier emisión de radio activaría los sistemas de misiles ucranianos, y el GPS se inutilizaba por interferencias de ambos lados. Las matemáticas de la interceptación eran extremadamente difíciles, pero no teóricamente imposibles. El Mi-8 mantendría baja altitud para evitar la detección por radar, seguiría las carreteras para evitar errores de navegación y mantendría una velocidad constante para ahorrar combustible. Si los operadores del dron pudieran predecir su trayectoria de vuelo con precisión y posicionar su aeronave por delante del objetivo, y si docenas de otras variables se alinearan perfectamente sin que nada saliera mal, podrían lograr algo sin precedentes. El operador principal tomó su dron principal mientras los demás comenzaban a reposicionarse según los datos acústicos entrantes. El operador del norte empezó a empacar su equipo para reubicarse hacia el sur. El operador del sur se mantuvo en su posición como refuerzo. Tenían quizás 8 minutos para resolver una ecuación que nadie había resuelto antes. El dron principal del operador principal, un Shrike 10, yacía en el césped frente a él. Era una creación de Frankenstein, una combinación de componentes de carreras chinos y explosivos de la era soviética que se negaba a funcionar correctamente. La ojiva PG-7M se conectaba al controlador de vuelo mediante un disparador piezoeléctrico, esencialmente un cristal más ligero diseñado para generar voltaje al impactar. Pero tras meses de almacenamiento, la humedad había corroído la conexión artesanal. No se trataba de munición de precisión de contratistas de defensa. Eran armas ensambladas en garaje, unidas con bridas y pura determinación, donde cada soldadura representaba un punto de fallo potencial, y cada conexión de batería era una apuesta arriesgada contra los dioses de la electrónica. Mientras trabajaba frenéticamente para reparar el dron, la red acústica pintaba un panorama cada vez más urgente: rumbo de contacto 285 grados, velocidad 150, altitud 40, le llegó por el auricular del equipo de análisis acústico. Sus 3 sensores recalculaban continuamente la posición del helicóptero, basándose en el ruido del rotor y el efecto Doppler. El Mi-8 se había desviado de la M3 hacia un camino secundario de tierra, manteniendo su rumbo noroeste a 150 km por hora, a solo 7 kilómetros de las posiciones avanzadas ucranianas. Esta no era la ruta de vuelo prevista. El helicóptero debería haber continuado recto por la M3, pero algo había obligado al piloto a tomar una ruta alternativa. La niebla matutina, que antes había sido irregular,
se estaba consolidando formando un muro sólido que descendía del río de Dnieper, consumiendo todo lo que se encontraba por debajo de los 60 metros de altitud. En 2 minutos, el helicóptero sería invisible para todos los sensores, excepto para la detección acústica, y el sonido por sí solo no proporcionaría la precisión necesaria para una intercepción exitosa. El segundo operador, que cubría la ruta norte, ya estaba reubicando su dron en una nueva posición de intercepción cuando ocurrió el desastre. Su control se desconectó. El frío había agotado por completo la batería de su control remoto. Maldiciendo en voz baja, cambió frenéticamente la batería de repuesto, que había mantenido envuelta en calentadores de manos, mientras el helicóptero ganaba otro kilómetro de distancia. El dron de repuesto era todo lo que el principal no era: menor capacidad de batería, menor alcance operativo, pero crucialmente, era funcional. La batería del Hipo 3S proporcionaría quizás 8 minutos de vuelo en el aire gélido que ya registraba 6 grados Celsius en su teléfono. El transmisor de video solo alcanzaba 1 vatio en comparación con los 2 vatios del principal, lo que significaba que la señal comenzaría a deteriorarse a 5 kilómetros. Pero la ingeniería de campo ucraniana operaba bajo un lema simple: si es estúpido y funciona, no es estúpido. Aseguró la conexión defectuosa con pegamento instantáneo, que probablemente se derretiría por el calor del motor, pero podría durar lo suficiente. Luego cambió a la batería de repuesto mientras se evaporaban los preciosos segundos. El tercer operador ya estaba en el aire, corriendo hacia una coordenada de intercepción prevista, cuando su señal de video se disolvió en estática gris. La niebla se había tragado su dron a las 6:18. Ahora volaba a ciegas con instrumentos inexistentes, basándose únicamente en la brújula y cálculos mentales para mantener el rumbo. La niebla creaba una neblina total. Las gotas de agua no solo bloquean la luz visible, sino que dispersan las longitudes de onda infrarrojas y crean zonas de sombra acústica, donde el sonido se desvía alrededor de las bolsas de humedad. Durante 90 segundos, que parecieron horas, su dron voló a través de lo que parecía una sopa de leche, mientras observaba pantallas que solo mostraban nieve electrónica. La acústica lo marca rumbo 290, girando más al oeste, actualizó la voz en su auricular, ayudándolo a ajustar su trayectoria de vuelo a ciegas. La física, sin embargo, no miente cuando se comprenden las limitaciones. El helicóptero no podía ascender por encima de la niebla sin entrar en zonas de cobertura de radar. No podía desviarse de la carretera sin arriesgarse a colisionar con cables eléctricos que no estaban marcados en ninguna carta de navegación rusa. El equipo acústico ahora proporcionaba actualizaciones constantes, velocidad objetivo constante, manteniendo 40 metros, siguiendo la carretera secundaria. Lo tenían exactamente donde lo necesitaban. El operador principal lanzó su dron de respaldo hacia la niebla, volando por puro cálculo hacia donde la geometría insistía que el helicóptero debía emerger. El indicador de batería marcaba el 75% y se estaba agotando más rápido de lo previsto. El aire frío aumenta la resistencia interna de las baterías del Hipo, acelerando las tasas de descarga. Tras él, el sistema ruso de guerra electrónica Borisovlevsk-2 había detectado el lanzamiento del dron. Sus operadores escaneaban activamente el espectro electromagnético, intentando aislar la frecuencia de control. Pero el sistema Express LRS, un protocolo de control de drones de código abierto que salta de frecuencia hasta 500 veces por segundo, hacía casi imposible la interferencia. Para cuando se localiza su señal, ya se ha movido a otro canal. El Mi-8 surgió del banco de niebla exactamente donde habían predicho a las 6:21 horas, siguiendo aún ese camino de tierra como un tren sobre vías invisibles. El dron de reconocimiento confirmó el contacto visual, pero la celebración se transformó inmediatamente en cálculo, mientras el operador principal comprobaba el estado de su batería. Quedaba el 60% con 3 kilómetros por recorrer. Su dron alcanzó una velocidad máxima de 100 kilómetros por hora. El helicóptero volaba a 150. Una persecución directa era imposible, pero la interceptación, predecir dónde estaría el objetivo y llegar primero, era simplemente matemática.
matemáticas extremadamente difíciles, con cero margen de error, pero matemáticas al fin y al cabo. El dron del operador principal alcanzó las coordenadas de la emboscada a las 6:23. Su batería parpadeaba al 40% en dígitos rojos furiosos que contaban regresivamente como un reloj del fin del mundo. Colocó la aeronave a 5 metros sobre un campo adyacente a la carretera, con los rotores apenas girando para ahorrar energía. Cada punto porcentual representaba ahora aproximadamente 7 segundos de tiempo de vuelo en el aire frío. Observaba el mundo a través de un video analógico, transmitido a 5,8 GHz, elegido en lugar de los sistemas digitales, porque su latencia de 20 milisegundos superaba el retraso de 100 milisegundos de los digitales. Cuando los milisegundos determinaban el éxito o el fracaso, esa diferencia importaba. El mundo parecía ver un combate a través de un caleidoscopio lleno de interferencias estáticas. Los otros dos operadores ya habían llegado a sus posiciones como contingencia de respaldo. Sus drones sobrevolaban diferentes puntos a lo largo de la carretera, por si el intento principal fallaba. Las fuerzas rusas, cerca de la línea del frente, habían escuchado el zumbido distintivo de los drones y habían informado por radio que había aviones hostiles en el aire. Mientras tanto, la tripulación del Borisovlevska 2 seguía buscando activamente las señales de control del dron. Su analizador de espectro mostraba señales fantasma en múltiples bandas de frecuencia. Los rusos sabían que algo estaba sucediendo, pero no podían localizar la transmisión de espectro ensanchado con saltos de frecuencia que recorría 50 canales por segundo. Los rusos habían aprendido a interferir los controladores de drones estándar que permanecen en una sola frecuencia, como si bloquearan una emisora de radio. Pero los ucranianos habían cambiado a Express LRS, que es como mantener una conversación cambiando constantemente entre 50 litroíneas telefónicas diferentes por segundo. Para cuando los rusos identifican qué línea estás usando e intentan cortarla, ya has saltado a otra. Para cualquiera que intente interceptarla, la señal suena como estática aleatoria. Los operadores de guerra electrónica podían percibir algo presente, como susurros en una habitación llena de gente, pero no podían aislarlo lo suficiente como para interferirlo. El sonido llegó primero a los ucranianos a través de su red acústica. Ese característico latido sincronizado del rotor de 5 palas del Mi-8, cortando el aire a exactamente 192 revoluciones por minuto, aumentando progresivamente de intensidad, pero sin proporcionar una medición precisa de la distancia tras la niebla. 30 segundos, informó el equipo acústico, con una precisión de triangulación de 50 metros. El helicóptero operaba sin luces de navegación ni comunicación por radio, prácticamente ciego y sordo a las amenazas electrónicas, lo que lo hacía igualmente ciego al dron que se cernía sobre su trayectoria. Entonces, el sol irrumpió por un breve instante, iluminando el cristal de la cabina del helicóptero. Un único destello lo reveló todo: posición, altitud, velocidad. El Mi-8 estaba a 300 metros de distancia, a 40 metros de altitud, a 10 segundos de sobrevolar. Su piloto estaba concentrado en la carretera, sin fijarse en la única dirección que la doctrina soviética nunca les enseñó a temer: arriba. A las 6:24 horas, el Mi-8 sobrevoló y el operador aceleró al máximo. Los 4 motores consumieron el máximo amperaje, mientras el dron ascendía verticalmente hacia la estela del rotor del helicóptero. La turbulencia golpeó como un puño invisible, haciendo girar el dron en 3 ejes, mientras el operador luchaba por mantener la orientación a través de una señal de video que ahora era más estática que una imagen. La velocidad de aproximación era angustiosamente lenta, 50 kilómetros por hora. El helicóptero se alejaba incluso mientras el dron ascendía, pero el operador había practicado esta maniobra 10.000 veces en simuladores de vuelo, atravesando estructuras abandonadas donde un error significaba reiniciar. Aquí, un error significaba que no se escribiría historia. El segundo operador observaba a través de la cámara de su dron, preparado para intentar interceptarlo si el primero fallaba, mientras que el tercero mantenía una posición de vigilancia para documentar lo que ocurriera a continuación.
De la señal de video del dron, no queda claro si los rusos detectaron el dron que se acercaba, pero lo que sucedió a continuación está meridianamente claro. Impacto a las 6:25. La carga hueca detonó instantáneamente. Un chorro de cobre lo atravesó todo a su paso, porque la ojiva PG-7M contenía una física que no había cambiado desde su invención, pero seguía siendo absolutamente devastadora. En la detonación, el efecto Monroe toma el control. Una cavidad explosiva cónica revestida de cobre se convierte en un chorro concentrado de metal fundido que viaja a una velocidad superior a la orbital. 8.000 metros por segundo de cobre licuado capaces de penetrar 300 milímetros de blindaje de acero laminado, mientras que el revestimiento de aluminio del Mi-8 medía tan solo 2 milímetros de espesor. En cuestión de segundos, todo el helicóptero quedó envuelto en llamas al precipitarse sobre un campo. El dron de reconocimiento, que mantenía una distancia prudencial, se abalanzó de inmediato y grabó el vídeo que confirmaba el ataque. El vehículo de guerra electrónica ruso, que seguía intentando interferir frecuencias inexistentes, no se enteraría de la pérdida hasta que se activara la baliza de emergencia. Para entonces, los drones ucranianos ya habían desaparecido. Sus operadores estaban recogiendo sus pertenencias para reubicarse antes de que llegara el contraataque de artillería, un dron de $500, construido con componentes de aficionados y guiado por una red partisana que superaba en inteligencia a sistemas de guerra electrónica de millones de dólares, acababa de lograr lo que los planificadores militares consideraban imposible. No fue suerte ni accidente. Fue la culminación de la ingeniería de garaje, la predicción matemática y la valentía, unidas en una cadena que culminó con el primer enfrentamiento confirmado entre un helicóptero y un FPV en la historia militar. El enfrentamiento demostró varios conceptos revolucionarios. Las redes de detección acústica podían proporcionar suficientes datos de orientación donde el radar tradicional fallaba. La red de sensores LoRaWAN, operando con mínima potencia y completamente pasiva, había rastreado el helicóptero con una precisión que guió toda la operación. Los sistemas de control por salto de frecuencia habían derrotado a las sofisticadas plataformas de guerra electrónica. La rápida conmutación de canales del protocolo Express LRS dejó obsoletas las técnicas tradicionales de interferencia. La guerra asimétrica de bajo coste podía neutralizar costosos activos militares. Un dron que costaba menos que un teléfono inteligente había destruido un helicóptero valorado en millones de dólares, que transportaba tropas, cuyo entrenamiento representaba años de inversión. La habilidad y la innovación de los operadores superaron la superioridad tecnológica. La capacidad de los operadores de drones para navegar a ciegas en la niebla, calcular vectores de intercepción en tiempo real y ejecutar maniobras de precisión bajo presión extrema, demostró que la adaptabilidad humana seguía siendo el factor decisivo en el combate. Las implicaciones resonaron en los análisis militares de todo el mundo. Si los drones de carreras comerciales modificados en talleres podían amenazar a los helicópteros militares, entonces era necesario reevaluar cualquier suposición sobre la superioridad del espacio aéreo. El enfrentamiento sugirió que la guerra aérea del futuro podría no estar dominada por las plataformas más caras, sino por los operadores más innovadores que utilizaran herramientas accesibles para cualquiera. Demostró que, en los conflictos modernos, la creatividad y la determinación podían igualar las condiciones contra las fuerzas convencionalmente superiores. La red acústica, los drones construidos en garajes, los controladores de salto de frecuencia. Nada de esto era tecnología militar clasificada. Todos estaban disponibles comercialmente, esperando a alguien lo suficientemente inteligente como para combinarlos eficazmente. Y en esa mañana brumosa a las 6:25, 3 operadores ucranianos demostraron exactamente cuán efectiva podía ser esa combinación. Esta es la historia de cómo lo imposible se convirtió en historia, cómo las matemáticas, la física y el coraje convergieron en la niebla, cómo un dron de $500 cambió la guerra para siempre. El video existe. Los restos fueron documentados. Los datos acústicos fueron grabados.
No se trataba de propaganda ni especulación. Era la realidad verificada, capturada desde múltiples ángulos. Mientras las fuerzas militares de todo el mundo estudian este enfrentamiento, una lección queda clara. El futuro de la guerra no pertenece a quienes tienen los mayores presupuestos, sino a quienes pueden innovar más rápido, adaptarse con mayor rapidez y negarse a aceptar que algo no se puede hacer simplemente porque no se ha hecho antes. 3 operadores en la niebla demostraron que imposible es solo una palabra. Hasta la próxima.